Llevas toda tu vida leyendo esta historia de manera equivocada, no en algunos detalles, no por falta de contexto, equivocada de raíz, estructuralmente, fundamentalmente equivocada, de una manera que fue diseñada para asegurarse de que nunca entendieras lo que realmente dice. La historia de Caín y Abel no es sobre un asesinato, nunca lo fue. El asesinato es la última línea. Todo lo que importa ocurre antes, en un territorio psicológico tan preciso, tan fiel a tu vida interior, que cuando finalmente lo ves, lo vas a sentir en el pecho antes de que tu mente termine de procesarlo. Esto no es un sermón, no es teología. Lo que estás a punto de encontrar es el mapa más antiguo del conflicto interno que existe en la Escritura. Y por primera vez lo vas a leer en el idioma en que fue escrito. Para un momento y piensa en lo que significa que esta sea una de las historias más conocidas de la humanidad. Miles de millones de personas la conocen, miles de millones. Y sin embargo, la pregunta central que plantea, la única pregunta que importa, ha quedado sin respuesta durante siglos. ¿Por qué Caín mató a Abel? No la respuesta superficial, no los celos, ni la ira. La respuesta real, la respuesta psicológica, la que explica no solo lo que ocurrió en ese campo hace 4000 años en una historia, sino lo que está ocurriendo dentro de ti, ahora mismo, hoy, en las decisiones que ya estás tomando, sin darte cuenta. Esa respuesta ha estado en el texto hebreo original todo el tiempo, escondida a plena vista. Oculta no por cifrado, sino por algo más poderoso que cualquier código, la traducción. Piensa en lo que ocurre cada vez que una historia pasa por una traducción. Cada vez que se elige una palabra, se eliminan 50 otras. Cada vez que un concepto se simplifica para una nueva audiencia, se pela y descarta alguna capa del original. Y en el caso de la Biblia hebrea, este no fue siempre un proceso inocente. A veces el despojo fue intencional. A veces la simplificación sirvió al poder. Hay personas que saben desde hace siglos que estas historias no son lo que parecen. Eruditos, místicos, psicólogos, personas que leyeron el hebreo original y salieron transformadas, no religiosamente transformadas, sino psicológicamente transformadas. Personas que comprendieron que lo que los escritores antiguos estaban mapeando no era historia. Era la arquitectura de la mente humana. Esto es lo que te han contado. Caín y Abel eran dos hermanos. Caín mató a Abel porque Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. Fin de la historia. Moraleja. No mates a tu hermano. No dejes que los celos ganen. Esto es lo que en realidad fue escrito. Una descripción precisa, aterradora y compasivamente brutal de lo que ocurre cuando dos modos fundamentales de la conciencia humana entran en guerra dentro de una sola persona. Y lo que se pierde cuando uno de ellos gana. No es la misma historia, para nada. Y esto es lo que necesitas entender antes de seguir adelante. Las personas que moldearon cómo este texto fue leído y transmitido durante siglos, los concilios, las instituciones, las burocracias teológicas, no estaban principalmente interesadas en lo que el texto significaba. Estaban interesadas en lo que el texto podía ser usado para hacer. Hay una diferencia profunda. Una sirve a la verdad, la otra sirve a la estructura. Una libera, la otra controla. Los primeros pensadores cristianos, los que llegaron antes de la consolidación institucional de la Iglesia, leían estos textos de manera muy diferente. Orígenes de Alejandría, escribiendo en el siglo III, argumentó que toda la narrativa del Génesis no estaba destinada a leerse literalmente. Era explícito al respecto. Decía que cualquiera que leyera estas historias como hechos históricos estaba pasando por alto el punto por completo, que el significado real era interior, psicológico, espiritual, en el sentido más profundo de esa palabra. Orígenes fue condenado por el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553. Sus libros fueron quemados, sus ideas fueron etiquetadas como heréticas. No porque estuvieran equivocadas, sino porque, si tenía razón, la Iglesia no necesitaba ser el intermediario entre tú y lo que el texto decía. Podías leerlo tú mismo, podías entenderlo tú mismo, y eso era un problema. Filón de Alejandría, escribiendo aún antes, en el siglo I, decía cosas casi idénticas.
Filón era un filósofo judío que leía la Torá a través de la lente de la filosofía y la psicología griegas. Argumentaba explícitamente que las historias del Génesis no eran relatos de eventos externos, sino mapas del paisaje interior del alma. Usaba la palabra psyche, el término griego para alma o mente, para describir a los personajes. Decía que Caín y Abel no eran hermanos en el sentido histórico. Eran principios, fuerzas, modos de ser. Nadie te enseña eso en la escuela dominical. Recuerda lo que dije al principio, que esto fue ocultado a propósito. Esto es exactamente lo que quise decir. Si lo que estás escuchando ahora mismo está empezando a abrirte algo por dentro, si ya estás viendo estas historias de manera diferente, quédate con este canal. Cada video va una capa más profundo, y la siguiente capa siempre cambia más que la anterior. Ahora entremos al texto, y aquí es donde todo empieza a transformarse. El nombre Caín en hebreo es Caín. Este no es un nombre propio en el sentido que entendemos los nombres propios. En el hebreo antiguo, los nombres llevan significado. Son más como títulos o descripciones que como identificadores. Caín proviene de la raíz caná, que significa adquirir, poseer, apropiarse de algo, reclamar la propiedad. Es la misma raíz que aparece en la frase «he adquirido un varón», las palabras que pronuncia Eva cuando nace Caín. Piensa en eso, la mente de la adquisición, la conciencia que se define a sí misma por lo que puede tomar, reclamar, poseer y acumular. El yo que dice «existo porque tengo». Existo porque he producido, existo porque puedo señalar algo externo y decir, eso es mío, eso es Caín, eso es Caín, ahora Abel, en hebreo, Hebel. Y aquí es donde los traductores realmente te fallaron. Hebel no es un nombre, Hebel es una palabra, significa aliento, vapor, lo que es fugaz, presente, vivo y luego desaparece. Es la misma palabra con la que abre el libro de Eclesiastés, Hebel Habelim, traducido como vanidad de vanidades, pero el significado real es más cercano a aliento de alientos, presencia de presencias, la pura vitalidad de estar vivo, en este momento, sin aferrarse a él. Hebel es la conciencia que simplemente es, presente, abierta, sin adquirir, sin producir, simplemente en contacto directo con la existencia. Ahora, detente. Ya no estás leyendo sobre dos hermanos. Estás leyendo sobre dos maneras de existir en el mundo que viven dentro de cada ser humano que ha nacido. Una está orientada hacia la adquisición, la productividad, los resultados y la autodefinición a través de lo que puede construir y reclamar. La otra está orientada hacia la presencia, la vitalidad, la receptividad y el contacto directo con la realidad sin necesitar poseerla. Y esto es lo que dice la neurociencia. Iain McGilchrist dedicó décadas a estudiar el cerebro dividido, no la versión de psicología popular de hemisferio izquierdo versus derecho. No creatividad versus lógica, la diferencia real, documentada, revisada por pares, en cómo los dos hemisferios del cerebro humano se relacionan con la realidad. Y lo que encontró fue extraordinario. El hemisferio izquierdo, argumenta McGilchrist, está orientado hacia lo que él llama el mundo representado, el mundo de las categorías, las herramientas, las abstracciones, la posesión y el control. Necesita tomar algo vivo, congelarlo, etiquetarlo y usarlo. Es el hemisferio de la adquisición. Del ¿qué puedo hacer con esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo extraigo valor de ello? Es el hemisferio que genera el yo como proyecto. El yo que debe probar constantemente su valor a través de la producción, el logro y la acumulación. El hemisferio derecho, en cambio, está orientado hacia el mundo vivo tal como realmente es. Fluido, relacional, presente, imposible de poseer plenamente o reducir a categorías. Es el hemisferio de la vitalidad, del contacto directo, de ser movido por algo sin necesitar poseerlo. Es el hemisferio que reconoce a otra persona como genuinamente otra, como genuinamente viva, como irreducible a una función o un uso. McGilchrist llama a la dominancia del hemisferio izquierdo sobre el derecho, una de las crisis centrales de nuestra civilización. Escribió un libro entero sobre ello, El maestro y su emisario.
Argumentó que hemos construido un mundo que suprime sistemáticamente el modo de conocer del hemisferio derecho y amplifica el del izquierdo hasta que se convierte en el único modo, hasta que ya no podemos siquiera imaginar cómo se siente el otro. Caín y Hebel, la mente adquisitiva y el aliento del ser. Escrito en hebreo hace miles de años, confirmado por la neurociencia en el siglo XXI. Esto no es coincidencia, esto es un resultado. Pero espera, porque hay algo en la historia que casi nadie nota, algo que cambia todo lo que crees sobre quién es Dios en esta narrativa, y por extensión, quién crees que te está juzgando a ti. El texto dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín, y todas las lecturas que has escuchado tratan esto, como si Dios fuera arbitrario, caprichoso, que tiene favoritos. Y esa lectura ha causado un daño teológico enorme. Siglos de personas creyendo en un Dios que acepta a algunos y rechaza a otros según criterios que nadie comprende del todo. Pero mira el hebreo. La palabra para ofrenda aquí es mincha. Significa un regalo, un tributo, algo traído en reconocimiento de algo más grande que uno mismo. Y la minchá de Abel se describe como traída de los primogénitos de su rebaño y de su grosura, lo que en el idioma hebreo antiguo significa lo mejor de lo que hay, ofrecido desde un lugar de presencia genuina. El texto dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. La palabra hebrea es shah, contemplar, considerar con atención, estar presente ante algo. La ofrenda de Caín, en cambio, se describe simplemente como del fruto de la tierra, sin más descripción, sin sentido de presencia ni de calidad. La tradición rabínica comenta extensamente sobre esto. Caín trajo lo que era conveniente, trajo lo que sobró, trajo su producción sin ninguna ofrenda genuina de sí mismo. Ahora mira lo que esto significa psicológicamente. La diferencia entre las dos ofrendas no está en el contenido, está en el modo de conciencia desde el cual fueron hechas. Una es un acto de presencia genuina, la otra es una transacción, una es Hebel, la otra es Caín. Y lo que la historia dice es que la realidad, la vida misma, responde de manera diferente a estos dos modos, no porque tenga favoritos, sino porque solo uno de ellos está haciendo contacto real con la realidad, solo uno de ellos está verdaderamente ahí. Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos más importantes vivos, ha dedicado su carrera a demostrar que la emoción y la razón no son sistemas separados sino profundamente integrados, y que la conciencia misma depende de la capacidad del cuerpo de estar presente ante lo que realmente ocurre. Su investigación muestra que personas con daño en los sistemas emocionales y somáticos del cerebro son incapaces de tomar buenas decisiones a pesar de tener las facultades lógicas intactas. Pierden lo que Damasio llama el marcador somático, la sensación sentida de lo que importa. Se convierten en una palabra, en Caín puro, adquisición pura sin presencia, y sus vidas se derrumban. Esto es lo que el texto describe. El rechazo de la ofrenda de Caín no es Dios siendo injusto. Es la descripción de lo que ocurre cuando la mente adquisitiva trae su producción a la vida, y la vida no responde. Porque la vida no puede responder a una transacción. La vida responde a la presencia, siempre. Siéntate con eso por un momento. Si algo se movió en ti ahora mismo, si esto está llegando de una manera diferente a todo lo que has escuchado antes, escribe «Estoy despierto» en los comentarios. Y dime desde qué ciudad estás viendo esto. Porque hay personas llegando a este mismo momento ahora mismo en todo el mundo, en Ciudad de México y Buenos Aires, en Bogotá y Madrid, en Miami y Santiago. Y quiero saber exactamente dónde está ocurriendo esto. Aquí es donde la historia se pone peligrosa. Porque después de que se rechaza la ofrenda de Caín, ocurre algo que el texto describe con una precisión extraordinaria. Dios le habla a Caín. Y lo que Dios dice es uno de los pasajes psicológicamente más sofisticados de toda la literatura antigua. ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. RVR. Esta traducción es suficientemente cercana por ahora, pero la palabra traducida como pecado aquí es la palabra hebrea chatá, que más precisamente significa errar el blanco, desviarse, salirse del camino.
Y la frase está a la puerta usa la palabra robetz, que también se usa para describir a un animal en postura de descanso predatorio, no atacando, esperando. Y luego está la palabra traducida como deseo, la palabra hebrea teshuka, la misma palabra usada para describir el deseo en el Cantar de los Cantares. No una palabra neutral, no una palabra clínica, una palabra intensamente relacional, una palabra que significa esta cosa está orientada hacia ti, esta cosa se inclina hacia ti con todo su peso. Lo que Dios le está diciendo a Caín, a la mente adquisitiva, es esto: todavía no has destruido nada. La desviación está esperando, es paciente, está en la puerta, y toda su orientación es hacia ti. Pero todavía no estás perdido, todavía tienes la capacidad de dominarlo. Nota lo que no ocurre en este pasaje. Dios no rechaza a Caín. Dios no abandona a Caín. Dios le habla a Caín directamente, personalmente, con advertencia y con posibilidad. Y Caín no responde. El texto de inmediato y con una tercedad devastadora dice: y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No le responde a Dios, no lucha con la advertencia, no se sienta con la pregunta, se da la vuelta, actúa, y Hebel, aliento, presencia, la vitalidad del ser, desaparece de la historia. Aquí es donde Carl Jung entra en esta sala, porque Jung pasó décadas intentando articular algo que los escritores hebreos ya habían articulado miles de años antes, en 3 nombres hebreos. Jung lo llamó la sombra, la parte de la psique que el ego consciente se niega a reconocer, se niega a integrar y por lo tanto se niega a asumir su responsabilidad. La sombra no es lo mismo que el mal. La sombra es el repositorio de todo lo que hemos desaprobado de nosotros mismos, todo lo que amenaza la imagen que hemos construido de nosotros mismos. Y Jung dijo algo que debería dejarte sin habla. La sombra no desaparece cuando te niegas a verla, gana poder, se acumula, espera en la puerta, y eventualmente actúa, a menudo a través de nosotros, a menudo contra las mismas cosas que decimos amar. Caín no es un villano. Caín es una persona que se negó a ver lo que acechaba en su puerta, que se negó a integrar la advertencia, que tomó la guerra interna, la guerra entre la adquisición y la presencia, entre la transacción y la vitalidad, y en lugar de pelearla internamente, la externalizó, convirtió la guerra en algo exterior, y la víctima de esa externalización fue lo único en él que realmente estaba vivo. Ese es el patrón completo, y tú has vivido alguna versión de él. ¿Has estado alguna vez en un momento de presencia genuina, una conversación real, un estado de flujo creativo, un momento de contacto verdadero con otra persona o con tu propia vida, y has sentido que algo en ti se retira de ese momento? ¿Alguna voz que dijo: esto no es productivo, esto no cuenta, qué estás haciendo? Deberías estar trabajando, deberías estar logrando algo, deberías estar construyendo algo. ¿Deberías estar llegando a algún lugar? Esa voz es Caín, dentro de ti, ahora mismo. Y cada vez que esa voz gana, algo en ti se queda en silencio. Algo que respiraba deja de respirar. El Hebel en ti, la capacidad de presencia directa, de vitalidad sin justificación, de ser en lugar de solo hacer, se vuelve un poco más pequeño, un poco más lejano, un poco más difícil de encontrar. Ese es el patrón, eso es todo, y empeora. Porque esto no es solo un fenómeno interno, es social. La conciencia de Caín no se queda adentro, se metastatiza. Moldea sistemas, construye culturas. Mira lo que el texto dice que ocurre después del asesinato. Y digo que mires con atención, porque esta es la parte que todos se saltan. Después de matar a Abel, Caín pasa a construir una ciudad, la primera ciudad en la narrativa bíblica, y la nombra según su hijo, Enoc, que significa dedicado, establecido, fundado. Caín construye una civilización, construye estructuras, construye sistemas de producción y acumulación, y sus descendientes, mencionados explícitamente en el texto, se convierten en los originadores de la música, la metalurgia y la agricultura, construyen las herramientas de la civilización. ¿Y Abel?
Abel no tiene descendientes, Abel no deja estructuras, Abel no construye nada según el relato del texto. Detente. Porque la tentación aquí es leer esto como Caín ganando, como la adquisición triunfando sobre la presencia, y en el nivel superficial eso es exactamente lo que parece. El mundo en que vivimos es la ciudad de Caín. Está optimizado para la producción, para la acumulación, para la productividad medible, para exactamente el tipo de conciencia que no puede sentarse con una ofrenda que no transacciona. Pero aquí está lo que el texto hace, que es psicológicamente brillante. No termina ahí. La historia de Caín y Abel termina, pero la Biblia no. Y lo que viene después, muy pronto, es el diluvio, el reinicio, la disolución de todo lo que Caín construyó. No porque Dios sea vengativo, sino porque una civilización construida enteramente sobre el modo adquisitivo, sin Hebel en ella, sin presencia, sin vitalidad, sin contacto con lo que es realmente real, es una civilización que ya se está muriendo por dentro. El diluvio no es castigo, el diluvio es diagnóstico. Profundizaremos mucho más en eso en el próximo video, pero guarda esa imagen. Ahora mira tu propia vida, ahora mismo, no en abstracto, específicamente. ¿Dónde en tu vida está la mente adquisitiva dirigiendo completamente el espectáculo? ¿Dónde has construido un sistema, una rutina, un patrón de relación, una estructura de carrera que está completamente orientado hacia la producción, la validación y la acumulación sin ninguna presencia genuina adentro? ¿Dónde has estado tan enfocado en llegar a algún lugar que has dejado de estar realmente en algún lugar? Joseph Campbell, al escribir sobre el viaje del héroe, identificó lo que llamó el guardián del umbral, la fuerza en el borde del mundo conocido que debe ser confrontada antes de que pueda ocurrir cualquier transformación genuina. Y dijo algo que encaja perfectamente con esta historia. El guardián nunca es realmente vencido por la fuerza, solo es vencido por el reconocimiento, por el héroe que se vuelve para mirarlo, que lo nombra, que lo integra, en lugar de destruirlo. Dios le dijo a Caín que dominara lo que acechaba en su puerta, no que lo matara, no que lo suprimiera, no que lo exiliara, que lo dominara, lo que en la tradición psicológica hebrea y griega significa integrarlo conscientemente, asumir la responsabilidad por él, traerlo a una relación correcta con el resto de quien eres. Caín no hizo eso. Caín se alejó de la confrontación interna y la hizo externa. Fue al campo, y el campo en hebreo, sade, significa específicamente campo abierto, espacio no estructurado, el espacio fuera del mundo ordenado. Y en ese espacio no estructurado, eliminó la única voz en él que era capaz de presencia. Y aquí está la confrontación en la que quiero dejarte de pie, porque este es el momento en el video donde se vuelve personal y se vuelve permanente. Tienes un Caín dentro de ti. ¿Sabes exactamente quién es? Es la parte de ti que no puede descansar, la parte que convierte cada momento de quietud en una lista, la parte que, cuando algo bueno ocurre, inmediatamente comienza a calcular cómo aprovecharlo, la parte que mira una relación y pregunta, ¿para qué sirve esto? La parte que se despierta a las 3 de la madrugada no porque algo esté mal, sino porque no puede dejar de adquirir, no necesariamente dinero, sino validación, certeza, control, la sensación de ser suficiente por lo que puede producir. Y tienes un Hebel dentro de ti. Tú también sabes exactamente quién es. Es la parte de ti que realmente siente las cosas, la parte que se detiene en una caminata porque algo es hermoso. La parte que puede sentarse con otra persona y realmente estar ahí, no actuando que está ahí. La parte que, cuando crea algo, no pregunta inmediatamente si funcionó. La parte que sabe, sin poder probarlo, que ya eres suficiente, no por nada que hayas hecho, sino porque estás respirando, porque estás aquí. Y la guerra entre ellos no es abstracta, está ocurriendo ahora mismo, en las decisiones que tomarás hoy, en cómo respondes a este video, en si cierras tu computadora después de esto y pasas inmediatamente a algo productivo, o si te sientas 5 minutos en el espacio incómodo, vivo, no adquisitivo, de realmente pensar en lo que acabas de escuchar. Los escritores antiguos que compusieron este texto no estaban escribiendo sobre 2 hombres en un campo, estaban escribiendo sobre la guerra
más antigua de la experiencia humana, la guerra entre lo que eres y lo que crees que necesitas llegar a ser para ser aceptable, entre la presencia y la actuación, entre la vitalidad y la producción, entre Hebel y Caín. Y te estaban advirtiendo, específicamente, a través de 4000 años de silencio y traducción y gestión institucional del significado, te estaban enviando un mensaje envuelto en una historia sobre dos hermanos, sabiendo que si el mensaje sobrevivía, aunque fuera parcialmente, aunque fuera oscurecido, alguien eventualmente estaría listo para recibirlo. Lo estás recibiendo ahora. Y ahora lo ves. Esto es lo que dije al principio, que llevas toda tu vida leyendo esta historia de manera equivocada. No en parte, completamente equivocada. ¿Y ahora sabes por qué? No porque te faltara inteligencia, sino porque te dieron una traducción que le despojó a la historia de su psicología y te dejó con una moraleja sobre los celos. Una moraleja que podías absorber en 30 segundos y dejar de lado. Una moraleja que nunca cambiaría nada en ti. Porque así es como se hace inofensivo un mapa. Lo reduces a una etiqueta de advertencia y te aseguras de que nadie mire el territorio. El territorio es tu mente, el mapa es la historia, y la historia ha sido precisa todo el tiempo, la mente adquisitiva y el aliento de la presencia, la dominancia del hemisferio izquierdo y la receptividad del hemisferio derecho, la sombra y el yo vivo, Caín y Hebel. Idiomas distintos, siglos distintos, marcos distintos, todos apuntando a la misma geografía interior, todos describiendo la misma guerra, todos haciéndote la misma pregunta. ¿A cuál de los dos vas a mandar al campo mañana? Y cuando volvamos a esto, ¿por qué vamos a volver? Va a tener sentido de una manera que no te esperas. Porque el siguiente capítulo de esta historia no es el asesinato. El asesinato ya pasó. El siguiente capítulo es lo que Dios le dice a Caín después, lo que realmente es la marca de Caín. No una maldición, no una marca de vergüenza, algo mucho más extraño, mucho más misericordioso y psicológicamente mucho más preciso que todo lo que te han dicho. Eso es exactamente a donde vamos, porque en el próximo video entramos a la marca misma. ¿Qué es la marca sobre Caín? No un castigo, no un estigma. Era una declaración sobre la psicología de la mente adquisitiva exiliada, lo que le ocurre a una conciencia que ha destruido permanentemente su propia capacidad de presencia y que, si acaso existe algo, puede devolverla. Y esa pregunta se sigue haciendo ahora mismo, a ti, en la vida que estás viviendo actualmente. El próximo capítulo ya te está esperando, y una vez que lo ves, no puedes volver atrás, y no querrás hacerlo.